Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un jueves más de Revoluciones. En esta ocasión tenemos a Jonathan Castillo con la plática Un cuento de Hansen y otras historias de patología en el INDRE. Jonathan es egresado de la carrera de Químico Bacteriólogo Parasitólogo de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional en el 2008. Obtuvo el grado con mención honorífica de Maestro en Ciencias en Biomedicina y Biotecnología Molecular por la misma institución en el año 2010. En el concurso de las mejores tesis sobre la Ciudad de México, organizado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, fue galardonado con el primer lugar en la categoría de tesis de maestría en el 2010. Fue primer lugar en la categoría de posgrado en el concurso Recuerda a mi profe Politécnico en el año 2011. Ha impartido cátedra de Fisiología Humana en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional y en los diplomados de Patología Clínica y Hematología Clínica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor titular de Histología Humana en la Escuela Superior de Medicina del Politécnico desde el 2011 hasta la fecha y está adscrito a la Coordinación de Patología del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico del INDRE desde el 2011 a la fecha, donde se ha desempeñado como químico analista. Fue coordinador del Centro Colaborador para la OMS de Arbovirus en México en el 2017 y también fue asistente de la Dirección de Servicios y Apoyo Técnico en el 2018 en esta misma institución. Siendo parte del INDRE, participó en los ejercicios de respuesta rápida en diagnóstico de patógenos desconocidos de la Global Heat Security Action Group, donde recibió formación en diagnóstico de virus de importancia epidemiológica por microscopía electrónica por el Instituto Robert Koch. También ha sido ponente en congresos nacionales e internacionales, tales como el sexto Taller Internacional Tecnoláser y en la segunda reunión óptica, vida y matrimonio en La Habana, Cuba, y en la Conferencia Latinoamericanas de las Ciencias. En Ciencias Exactas y de la Vida, Ciencia Mujer 2008 en La Paz, en Bolivia. Además de su formación científica, también recibió instrucción como bailarín de danza folclórica, donde se destacó como bailarín y coreógrafo, en la Compañía de Danza Folclórica del Politécnico en el 2010. Fundó la Compañía de Danza Experimental Zona Blanca, donde fue director desde el 2011 hasta el 2018, y esta compañía llegó a contar con el apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, por lo que se realizaron presentaciones de impacto nacional e internacional con la obra llamada Con bata blanca, los viejos danzan, de la que fue coautor certificado ante el Instituto Nacional del Derecho del Autor. Muy grande tu semblanza, Jonathan. Ay, perdón. Un placer tenerte aquí. Te dejamos para que nos des tu interesante charla. Muchas gracias. Primero por la invitación a todos los que nos están observando. Ya que están aquí siguiendo esta transmisión de Revoluciones, los invito a que le den seguir porque tienen por lo regular invitados, pláticas muy interesantes de varios contextos. Entonces, bastante interesante. Por favor, denle seguir para que puedan estar al pendiente de estas transmisiones que son bastante enriquecedoras. Entonces, les voy a platicar un cuento de Hansen y otras historias de patología en INDRE. Cuando yo llegué a trabajar al INDRE, lo primero que empecé a trabajar fue en patología y fui asignado porque tuve adiestramiento en diagnóstico patológico en el Hospital Naval de Alta Especialidad y obvio, pues como que mi perfil quedaba más hacia la patología, entonces llegué y lo primero que empecé a trabajar fue enfermedad de Hansen. Para los que no estamos involucrados en el medio médico, la enfermedad de Hansen es mejor conocida como la lepra. Y entonces, si bien sabíamos, si te lo enseñan en la escuela de la enfermedad de lepra y te lo mencionan, como es una enfermedad tan antigua, muchas veces decimos así como que, ay, ¿cómo es posible que en la actualidad haya lepra? ¿No? De hecho, mucha gente todavía cuando le llego a platicar, es que trabajo mucho con lepra, se sorprenden así de que todavía hay lepra en México, todavía la lepra existe. Y esa es la enfermedad de Hansen, por eso le pusimos ese título aquí. Y de una vez quisiera recomendarles dos películas interesantes, bueno, son cortometrajes muy interesantes. En general, los que somos un poco ya chavorrucos, yo soy del 85,
pues nos empaparon con estas películas bíblicas y ya ahí se manejaba mucho, ¿no? De la lepra. Se menciona mucho la lepra y en muchas películas tomaban ciertos argumentos, pero no teníamos como claridad de a qué se refería exactamente esto de la lepra. O sea, todo el mundo tenemos un conocimiento ahí vago, pero creo que podemos entenderla mejor. Y hay dos películas que son tipo documental que me gustaría recomendarles, que pueden buscar en YouTube. Una es La Casa es Negra, de 1963, de Farooq Farrokhzad. Es una película iraní y les quiero dejar un pequeño corto de la visión y ahorita les explico qué es lo que ella quiso manifestar aquí. Les advierto, advertencia, estas imágenes que voy a proyectar ahorita tienen un contenido muy explícito de la enfermedad. Entonces, prepárense porque si son susceptibles, pues cierren los ojos porque están un poco fuertes. Se las voy a proyectar. Justo así inicia el corto. بدنه عصبها را با یک غلاف خشک میگیرد. حس لمس و درک گرما را از انگشتها میکند. چشم را کور میکند. دیواره غضروفی میان بینی را میبرد. به جگر و مغز استخوان راه میزند. پنجه ها را خشک و جمع میکند و همچنین به بیماری های دیگر راه میدهد. Justo así iniciaba el corto y ese después fue un fragmento de ya escenas intermedias y bueno, como vieron son imágenes de una colonia, de un leprosario, que es como una comunidad, eran centros donde albergaban a los enfermos de lepra y que fue el último en Irán en 1963, son imágenes pues reales de ese leprosario, ¿no? Entonces, para que tengamos como una visión real de cómo era. Lo que esta directora quiso manifestar, que es una poeta grandiosa, brillante, quiso sensibilizar a la gente con respecto a la discriminación, porque efectivamente, si ustedes recuerdan lo que nos enseñaban de que venía enmarcado en la Biblia y los textos antiguos, es de que era una enfermedad de castigo divino. Y si ustedes ven, son imágenes altamente pues impactantes, que si tú vas caminando por la calle, bueno, ahorita ya no se ve así, si tú ibas caminando por la calle, por supuesto que te iba a generar una reacción de alejamiento. Y entonces eso promovía, y se sabía que había contagio, entonces eso promovía a una discriminación muy grande, a tales así que se formaron estos centros, estos leprosarios en todo el mundo, donde estaban encarcelados, no podían salir ni comunicarse con nadie y realmente tenían una vida muy, muy triste y decadente. Inclusive, si ustedes hacen la revisión histórica, la enfermedad ha tenido varios nombres dependiendo las comunidades, las localidades, pero en general se les llamaba los muertos vivos. Y justo en estos leprosarios su destino era ese, llegar, internarse y simplemente esperar el día de la muerte, así, tan feo. Y esta directora nos dice, el mundo está lleno de fealdad, si el hombre aparta la mirada, aún habría más. Y lo que ella quería dar a conocer era precisamente cómo es que estas personas son personas que padecen una enfermedad, no hay un castigo divino ni nada, sí hay, había antes una recriminación por mala información, los gobiernos tomaban esa decisión de recluirlos en leprosarios, pero era necesario que las personas lo vieran y ella dijo que con estímulos visuales se normaliza. Entonces, ella intentó captar estas imágenes
lo hizo increíble y tenemos ese resultado. Se los recomiendo, es La casa es negra, en 1963. La pueden encontrar en YouTube. Es un cortometraje de 20 minutos, lo pueden ver. Y ella decía, un intelectual es aquel que además de luchar por el desarrollo externo de la vida, lucha por el avance espiritual de las cuestiones morales, observa esos problemas, los analiza y los soluciona para él mismo. Entonces, unos mensajes muy bonitos. Otra película que también les quiero recomendar es la de El Ordre de Spinolaga, que es una isla en Grecia, que también fue una isla de leprosario, donde albergaban a estas personas con la enfermedad de Hansen. Y igual nos muestra estas escenas tipo documental de cómo es que se llegaba a la isla, cómo es que estaban aislados los pacientes, y después nos enseña los últimos pacientes que encontraron en esa entidad en 1973. Othalatos, Mesas Spinalova, Όλα προχωρούσαν προς το θάνατο, γιατί το πνεύμα της δημιουργίας δεν υπήρχε. Μέναμε στη Spinalova, με σκοπό να πεθάνουμε. Es un pequeño fragmento, los invito a que lo revisen si les causa interés. Igual aquí el director nos estaba enviando un mensaje de antidiscriminación y cómo es que sufrían estas personas recluidas en estos leprosarios. Y entonces, ¿qué es esto de la enfermedad de Hansen? Bueno, ya les dije, es la enfermedad de la lepra, conocida, es la de las más antiguas documentada. Se documentó como tal la enfermedad de Hansen en 1874 por este doctor que es noruego, que por cierto Noruega tiene uno de los museos de lepra más representativos donde tienen piezas conservadas en formol, donde tienen réplicas de lesiones en cera, como si fuera el museo de cera, pero con respecto a las lesiones. Entonces, Noruega tuvo un papel muy importante en el conocimiento de esta enfermedad. Esta enfermedad, como ya les he mencionado y ustedes lo han visto por ahí, es de las más antiguas. Si bien hay muchas enfermedades que han existido desde siempre, esta es de las más antiguas documentada, y una de las razones es por las que su tiempo de evolución es muy amplio. Entonces, una persona puede tener el principio de las manifestaciones clínicas y después de 2 hasta 20 años podía exacerbar las lesiones. Por ejemplo, este tipo de lesiones ya discapacitantes que observamos en las imágenes del video eran ya personas con un desarrollo de enfermedad de más de 15 años. Entonces, eso contribuía mucho a que se documentara la enfermedad. Recuerden que en la antigüedad, pues las personas fallecían y no se buscaba la causa de esa enfermedad, entonces no se conocía mucho de esto. Entonces, el que la persona durara con este padecimiento permitió que se pudiera llevar a cabo una documentación de la enfermedad, tanto de la clínica, de cómo se comportaba entre el contagio de las personas y eso. Inclusive, en una revista de lepra internacional, en un fragmento, nos dice que el reporte más antiguo que se tiene es de la India, donde a la enfermedad se le llamaba como Kusta, y era alrededor de 1400 antes de Cristo. Entonces, hay también papiros egipcios que la describen y infinidad de documentos. Ahora también, algo que era importante era de que muchas de las enfermedades se confundían, tenían un mal diagnóstico, ¿no? Entonces, a lo mejor no eran lepra, pero tenían signos parecidos
y entonces las personas todo lo catalogaban lepra, ¿no? Es como actualmente nos ocurrió con la pandemia de coronavirus, de COVID-19, ¿no? Que ya era una afección respiratoria viral y todo era COVID, que ciertamente, pues, por cómo está la frecuencia y cómo está circulando la cepa, la probabilidad es alta para que sea esa enfermedad, pero no es de que fuera así. En aquel entonces la lepra sucedía igual, cualquier tipo de lesión en piel o deformación le decían que era lepra. Enfermedades inclusive como la sífilis en su etapa terciaria causan lesiones en las mucosas nasales, en el cartílago nasal, que causan esas deformaciones, e incluso entonces hacían la confusión en que ya tenían etapas avanzadas de lepra cuando en realidad eran etapas avanzadas de sífilis, que son enfermedades de agentes bacterianos completamente diferentes. Para la Edad Media se documentó más esto, ya se tenía más conocimiento de todo lo que se había visto previamente, y a estas personas se optó por recluirlas para que no contagiaran, porque antes de que el doctor Hansen lo describiera, inclusive hay textos que describen que sus mismos jefes del doctor Hansen se inoculaban la bacteria, si se inoculaban pústulas que le rascaban un paciente a ellos mismos y decían que no se contagiaban. Entonces ellos pensaban que se transmitía de forma hereditaria, no se conocía que era por un microorganismo, hasta que llegó el doctor Hansen y lo vio en el microscopio y él dijo, no, es un microorganismo, por lo tanto es una enfermedad contagiosa que se puede transmitir. Y entonces uno de los mecanismos que se tenían para controlar la enfermedad, la propagación, era precisamente recluir a estas personas. Entonces se hacían en comunidades. Y por ejemplo está documentado que en la Edad Media tenían que salir estos, si tenían que moverse o desplazarse estos leprosos, tenían que ir con campanitas o con unas varitas especiales de madera que iban haciendo sonido anunciando su camino, para que las personas se quitaran. Entonces, nos habla de mucha discriminación, ¿verdad? Por un desconocimiento de la enfermedad. En Europa fue súper impactante. Recuerden ustedes que en Europa había múltiples enfermedades que eran de temor a toda la población, ¿no? La peste negra, la tuberculosis incluso, que también corresponde al mismo tipo de género de bacteria. En la tuberculosis se produce por un Mycobacterium tuberculosis. La lepra es producida por un Mycobacterium lepre. Entonces pertenece la bacteria al mismo género, ¿no? A los micobacterias. Entonces, en Europa tienen todo un acervo de este tipo de museos con estas lesiones, entonces que no les sorprenda a los europeos cuando vienen a ver las momias de Guanajuato, que por qué las conservamos, ellos también tienen sus historias allá. En México, ¿qué ocurre en México? Bueno, hay un montón de bibliografía que pueden revisar al respecto de la historia de lepra, bastante interesante. Se dice que en América no había lepra y que fue traída después de la colonización, como muchas otras enfermedades, pero entonces se difundió a través de toda América y se volvió una enfermedad cosmopolita, universal, está en todo el mundo. Y en México no fue la excepción. Hubo varios leprosarios allá en la zona de hospitales en el sur, había un leprosario. En Azcapotzalco había un leprosario y hasta todavía para finales de los 90s había el último leprosario en México, que fue el Hospital Dr. Pedro López, que está así como rumbo a Puebla. Fue el último hospital que se documentó y incluso hay un libro de un fotógrafo que tomó las fotos de los últimos enfermos de lepra con ese grado de severidad de daños en la piel y las manos y los ojos y todo eso. Actualmente ya no vemos estos daños, actualmente ya son manifestaciones clínicas de la piel, sobre todo lo que se puede detectar, pero ya no tenemos estas secuencias al resto del cuerpo, ¿no? Del organismo. Entonces, en México
entre 1989 y 2017, la lepra disminuyó 97% al pasar de 16.694 casos a solo 412 casos. Y se concentra en los estados como Nuevo León, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca, Yucatán. Entonces, al principio yo les mencionaba que cuando yo llegué al INDRE, que ahorita les voy a hablar que es el INDRE, de mis primeras tareas fue precisamente realizar el diagnóstico de lepra, y aún a la fecha de este año se siguen recibiendo muestras, biopsias de pacientes de estos estados predominantemente, también de Morelos, también en Morelos. Recibimos alrededor nosotros de 300 biopsias al año mínimo, de las cuales ya se incluyen los casos nuevos, los casos de seguimiento. Pero pues el recibir 300 biopsias al año, pues todavía nos indica que hay una circulación de la enfermedad. Entonces recuerden, les recuerdo, la lepra es una enfermedad infecciosa transmitida por una bacteria que se llama Mycobacterium leprae. E incluso aportaciones del instituto junto con estudios en Estados Unidos, en universidades en Texas, han demostrado que las bacterias que circulan en México tienen un genotipo bastante específico que solo circula en México. Y entonces se describió que para México circula Mycobacterium lepromatosi. Le dan el nombre de especie lepromatosi, más allá del lepre, Mycobacterium leprae. Entonces, eso ha sido una contribución que se ha hecho por parte del instituto. El número de casos nuevos a nivel país fue de 140, una tasa de incidencia de 0.1% por cada 10,000 habitantes. Desde 1994, México logró abatir la lepra como problema de salud pública al alcanzar la meta de la Organización Mundial de la Salud de menos de un caso por cada 10,000 habitantes. Entonces, recordemos que cuando escuchan por ahí mencionar que se erradicó la enfermedad y ya después, años posteriores, meses, no sé, después, dicen, hubo un tal caso, ya regresó. No significa que como tal haya desaparecido y que haya regresado, sino que más bien entra en una tasa, porcentaje de frecuencia tan baja que se considera como erradicado. Pero la bacteria sigue circulando, sigue estando presente y puede resurgir. Entonces, es necesario realizar una vigilancia epidemiológica para poder precisamente monitorear y que no haya la propagación de estas. La lepra es una de las enfermedades, o esta enfermedad de Hansen, más antiguas del mundo, y a pesar de que tiene cura, tiene un tratamiento, se dan, en México damos una poliquimioterapia a base de sulfonas, que son antibióticos de amplio espectro. Desde hace 40 años se ha convertido en una de las más descuidadas, como muchas otras enfermedades. Acuérdense que México está en un borde entre que se desarrolle y en que aún preserva comportamientos de países en vías de desarrollo. Entonces, hay muchas enfermedades descuidadas que todavía se presentan y que requieren investigación y que requieren de su cuidado. En 2021, como efecto colateral de la pandemia de COVID-19, la OMS registró un aumento de casos del 10% en todo el mundo de lepra. Inclusive el año pasado, en el instituto recibimos el caso de un paciente ya muy avanzado, donde tenía lesiones cutáneas muy evidentes, ulceradas, protuberancias ya deformativas, que ya era resistente a todos los tratamientos, a todo el esquema de tratamiento. Entonces, lo cual levanta inmediatamente una alerta para que se consolide la vigilancia epidemiológica y seguir cuidando esto. Entonces, es importante que conozcamos que todavía está vigente y que todavía es posible encontrarlo. La norma oficial mexicana que regula este diagnóstico es la NOM 27 para la prevención y control de la lepra.
y se basa a partir del Centro Nacional de Programas Preventivos de Control de Enfermedades, CENAPRESE. Entonces aquí ya les quería platicar un poquito de qué es el instituto, lo que hacemos. El Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades es un órgano de la Secretaría de Salud que implementa los programas de prevención y control de enfermedades para reducir la morbilidad y mortalidad de la población mexicana. Y depende de todo el sistema de salud para poder llevar a cabo sus planes. Y se crean programas específicos de enfermedades. Hay programa de lepra, hay programa de tuberculosis, hay programa de paludismo, de dengue, en general de arbovirus, dengue, chikungunya, Zika. Tenemos programas de enfermedades de virus gastrointestinales, enfermedades de transmisión sexual. Entonces, todo esto se regula y hay toda una estructura muy compleja que nos ayuda a esta vigilancia. En general, entonces, hablamos de un sistema, que existe un Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, basado bajo la norma 017. Y entonces tenemos entes como el Comité Nacional de Vigilancia Epidemiológica, la Dirección General de Epidemiología, el Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica y el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, que constituyen una serie de lineamientos y hacen una revisión de cómo están comportándose las enfermedades de importancia epidemiológica en nuestro país. Estas enfermedades son principalmente de tipo infeccioso, son infecciosas, es decir, que requieren de microorganismos para que se dé la enfermedad, se reproduzca y se den los efectos adversos. Y entonces llegamos a esto. Una de esas grandes maquinarias para la vigilancia de enfermedades como esta, la de Hansen, es el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, que mucha gente pues luego no sabe que existe, pero ahí está, cuidando cómo es que están circulando ciertas enfermedades, mejorando los mecanismos de diagnóstico, desarrollando vinculaciones internacionales, etcétera. Y aquí nosotros contamos con un laboratorio de patología. Aquí, para las personas que no están involucradas en estos temas de salud, la patología es esta ciencia que estudia las enfermedades a través del estudio de los órganos y los tejidos, principalmente de forma microscópica, aunque puede echar mano de otras herramientas. Entonces, toda porción del cuerpo que sea retirada debe de estudiarse por patología. Entonces, por ejemplo, si ustedes se van al hospital y les quitan así algo tan simple como el apéndice, ese apéndice debe de mandarse a patología y estudiarse para corroborar los diagnósticos o hacer hallazgo de unos nuevos. Entonces, consiste en todo un proceso de que les quitan un pedazo de su cuerpo, se procesa, se corta, se les da colorcitos, a veces nos divertimos con estas figuritas abstractas, como ven ahí en la imagen, y finalmente los patólogos son una especialidad de la medicina, se dedican a la observación y al diagnóstico de estas enfermedades. Desde que llegué al instituto en 2011, ya había un laboratorio de patología muy fuerte, muy consolidado, que su falla era que tenía técnicas de tinción de los tejidos muy rutinarias, les faltaba como técnicas especiales, ¿no? Implementación de técnicas especiales, y fue lo que me dediqué a hacer ahí. En esta imagen, por ejemplo, les presento la enfermedad de Hansen, que es la lepra, como se vería al microscopio. Entonces, pues se ve bien bonito, ¿verdad? Yo la pondría como una foto ahí grande para mi sala. No, ¿verdad? Bueno, entonces, eso es una piel, en realidad es una piel. Lo que ven ahí del lado izquierdo, lo que se llama azul más concentrado, azul fuerte, más intenso del lado izquierdo,
es la capa más externa de la piel, lo que le llamamos epidermis, es la capa más externa. Y ya hacia el lado derecho, al centro, pues vemos diferentes tipos de células y esos micropuntitos rosaditos que se ven ahí, esos son los bacilos de Hansen, los Mycobacterium leprae, que son los causantes de esta tétrica enfermedad. Entonces nos dedicamos a procesar estas pieles que se recibe a través de la Red Nacional de Laboratorios, los laboratorios jurisdiccionales de la Secretaría de Salud, se dedican a hacer toda la inspección junto con los epidemiólogos, hacen el rastreo de estos pacientes o los pacientes llegan, se procesan las biopsias y se hace el diagnóstico de estas bacterias en estos tejidos por tinciones especiales, son sofisticadas. Tinciones que se usan desde muchos años, desde Robert Koch, que nos dejó estas tinciones, las podemos comprobar. Y el diagnóstico es diferencial, es decir, que hay enfermedades que se parecen, que solamente por el diagnóstico patológico, solamente a través de ver estas imágenes de los cortes histológicos, de estas, como esta imagen que les presento, solamente así se corroboran. De hecho, muchos de los estándares de oro para confirmar una enfermedad se realiza por histología, por cortes histopatológicos. Entonces, aunque la tecnología y el desarrollo van avanzando, estas técnicas siguen siendo el estándar de oro para los diagnósticos. Aquí estamos. El último domingo de enero de cada año se celebra el Día Mundial de la Lepra. Aquí ya tenemos otro acercamiento de esta enfermedad de Hansen o lepra. Ellas se ven más como unos palitos, ¿no? Unos palitos rositas. Esos vendrían siendo la bacteria invadiendo los tejidos. Entonces, bueno, no quise hablarles mucho de cómo era la clínica, pero en realidad pues son manchas. Actualmente vemos manchas que varían porque la enfermedad de la lepra va a manifestarse de forma diferente de acuerdo a la respuesta inmunológica de los pacientes. Entonces hay quienes tienen como manifestaciones clínicas más graves y otras menos graves. Y es interesante porque hemos visto en estudios que no es tan fácil la transmisión, incluso convivientes, personas que viven juntos, así como hermanos, parejas, pueden tener interacción. Se sabe que el bacilo se contagia por partículas de aerosol, de saliva, como lo hace COVID y estas enfermedades. Así se transmite también la lepra, por estas partículas de saliva, micropartículas de saliva. Ahí van los bacilos y se transmite. Pero se sabe que el sistema inmunológico juega un papel muy importante, porque aunque sean hermanos, se ha visto que son hermanos, hay hermanos que adquieren la enfermedad y todo un núcleo familiar no la tiene, solo es ese caso. Entonces está bastante interesante y hay como muchas cosas todavía que explorar con respecto al sistema inmune de esta enfermedad. También hay casos de que esporádicamente aparece un caso en una localidad donde no ha habido registros de lepra nunca, ¿no? Y entonces no se sabe cómo es que aparecen esos casos. Si en la historia del paciente ellos no refieren que hayan salido de la comunidad o que haya habido un intercambio así entre... Entonces se cree que posiblemente existan algún tipo de reservorios. Se ha descrito que los armadillos son un reservorio. Antes se cultivaban en armadillos los Mycobacterium leprae. Pero ahora se cree que en intestino de garrapata quedan como guardadas estas bacterias, no como reservorios, pero que no son requisito para el ciclo vital del microorganismo, simplemente que
accidentalmente ahí están y se mantienen, y que eso podría explicar estos casos de que aparecen de repente. Aún falta mucho por explorar. De hecho, esta bacteria no se estudió mucho porque la única forma en que se podía propagar era en armadillo. No había un modelo, no crece como otras bacterias que hacen un cultivo y crecen. Se le llamaba anteriormente que era de los organismos no cultivables. Que bueno, también quiero hacer un llamado a los médicos actuales. Ya las técnicas ya han cambiado, entonces tendríamos que decirle que son organismos no cultivables en medios ortodoxos, ¿no? Ya podemos crecerlos en células, en tejidos ya más avanzados, entonces ya hay forma en que se pueden aislar. Otra cosa, bueno, decía ahí enfermedad de Hansen, yo creo que van a tener muchas dudas de síntomas y eso, pero no quise abarcar eso porque hay mucha información en las redes al respecto. Y otra cosa que hacemos es colaborar con institutos internacionales, con la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, la Global Health Security Advisory Group. Ahí estoy, ahí, aunque no me crean, ahí aparezco. Entonces, otra cosa que hacemos es diagnóstico de enfermedades de importancia epidemiológica, de virus de importancia epidemiológica, pero solo por microscopía electrónica. Ahí estamos especializados. Ahí estamos en otro taller. Ahí, aunque me ven güerito, no estoy güerito, pero ahí estamos. Y les quiero platicar de es otro de los diagnósticos que tenemos ahí en el instituto, que es un ejercicio que hacemos. El instituto está capacitado para responder a patógenos desconocidos. Pongamos hipotéticos. Este caso, por ejemplo, se refiere a, decían, ¿no? Son 2 soldados en un ejercicio en una selva vietnamita, presentan enfermedad con fiebre, leucocitosis, nos mandan todos los estudios, radiografías, todos los estudios de laboratorio, todo, que les han dado tratamientos de antibióticos, todo, así hagan de cuenta, les plantean un ejercicio y nos mandan muestras así de orina, 50 microlitros de orina, 50 microlitros de líquido pleural, 1 mililitro de purificado de heces, que es materia fecal, sí, sangre, suero, nos mandan muestras de todo, pero así en cantidades muy pequeñitas. Y el ejercicio es que el instituto sea capaz de diagnosticar la enfermedad a través de toda la herramienta que tiene. Entonces tenemos como comités de patógenos desconocidos donde nos reunimos varios y empezamos a discutir cuáles serían los diagnósticos. En uno de los ejercicios nos llegó el caso de esto, que les presento esta imagen, es una leptospira, también es una bacteria, que el comité al principio cuando estábamos resolviendo el ejercicio no creía que podría ser esa bacteria porque no es común, y aparte nos mandaban que ya se había dado un tratamiento por antibióticos así a gran escala de muchos tipos de antibióticos, entonces no, decían, leptospira es muy sensible a todo, entonces no puede ser. Se hizo estudios por todo lo que se imaginen, se cultivaron en células, se propagó, se hicieron pruebas de biología molecular, unas pruebas que ni se imaginan tan avanzadas, un análisis de metagenómica que absorbe todo el material genético de todo la muestra y hace un escaneo de todo lo que puede cruzar esos genes, con qué puede emparejarse, identificarse para precisamente darlo a conocer, ¿no? Entonces, se hizo todo y no salía, ¿qué era? No salía. Hasta que llegamos los de patología, que somos un grupito pequeñito, como de 8 personas, llegamos los de patología y lo metimos al microscopio electrónico y pues apareció esta imagen que nos muestra la leptospira, que es una bacteria en forma de espiral, ¿sí? Y del ejercicio de la GISAC, que es internacional, de cientos de países, estuvimos dentro de los 10 primeros que lograron identificar el microorganismo. Entonces,
pues eso es lo que hacemos en el instituto. Eso es un poquito de lo que les quería platicar. Hay muchas cosas para profundizar. Yo creo que estas cosas son súper interesantes y hasta ahorita es lo que yo les quisiera compartir. Es como breve el tiempo y pues hay muchas cosas interesantes de las cuales me gustaría platicar. Muchas gracias al programa que dan estos espacios para dar a conocer a la gente todo esto que se hace. Entonces, México está preparado, ahí estamos para atender este tipo de situaciones de contingencia epidemiológica. Por mi parte es todo. Quisiera, si tuvieran alguna pregunta. Muchísimas gracias, Jonah, por esta interesante charla. Ha sido una charla muy, muy interesante a lo largo de estos minutos. Y sobre todo lo que hace es lo que realiza el INDRE, que a lo mejor muchas personas que nos vean todavía no saben qué es el INDRE. Quizá algunas la conocimos durante la pandemia y de hecho vienen algunas preguntas en ese sentido. Pero antes de comenzar, creo que yo también tomaría ahí esta foto que muestras de la tinción de Gram y la otra en la que las bacterias se ven rositas, y yo también las pondría como un cuadro en la sala. La verdad se ven súper, súper interesantes. Pero bueno, te voy a leer algunos comentarios que nos han llegado. Este comentario es de Gisela Nava Morti, nos dice: buenas tardes, saludos Jonathan Yacid Castillo Milán. Asimismo, Moni Castillo, también la saludamos con mucho gusto, nos dice: hola Jonathan, justo en meses anteriores me enteré que Jalisco es de los estados donde mayor número de pacientes de lepra existe. Y de verdad que pensé que ya estaba erradicada esa enfermedad. Justo es un poco de lo que comentabas, ¿no? Sí, así es. Sí, así es, Moni. Jalisco es de los que tienen mayor tasa de incidencia de la enfermedad, junto con Michoacán. Bueno, cercanía, ¿no? y Sinaloa, sí. Perfecto. De hecho, también Fernando Cervantes Granados nos hace un comentario. Dice: sí, a mí también me pasó lo mismo cuando viví en Jalisco. Y escuché que era de los estados con mayor incidencia y no sabía que seguía existiendo. Asimismo, Fernando Cervantes nos dice: en su experiencia, la resistencia a antibióticos es un temazo, la verdad, y que ahorita es un problema ya. Y justo él hace esta pregunta que dice: ¿la resistencia a antibióticos por el Mycobacterium de lepra se está volviendo cada vez más frecuente? No, en realidad tenemos solo ese caso aislado de Tlaxcala. Les digo que era un paciente ya mayor de 60 años, que era el que ya era resistente a todo el esquema. En realidad son varios antibióticos los que se dan por etapas. Entonces, si en la primera línea no se supera, pasas a un tratamiento ya más complejo, y hay otra tercera etapa que ya es una combinación de más antibióticos que lo hace más complejo y que es difícil que lleguen a ese estado de resistencia. Lo que se especulaba en este paciente era precisamente que él ya había recibido tratamientos a lo largo de su vida, pero que no habían sido completamente sostenidos, ¿no? Que los dejaba, o precisamente el problema que tenemos y que vamos para, ya saben, 2050, la multiresistencia, que los pacientes abandonan el tratamiento, lo cual es lo peligroso. Entonces, lepra afortunadamente no ha tenido como no se ha documentado que haya esa transferencia de resistencia entre microorganismos de una especie a otra, que eso es ventaja, pero son casos como muy particulares de personas que no concluyen sus tratamientos, ¿no? Que no se les da un tratamiento adecuado, ya sea por ellos mismos y también incluso por el mismo sistema, ¿no? Que el mismo sistema, si no les da el seguimiento adecuado, pues falla. Sí, claro. Muchas gracias. Y que justamente este problema que toca Fernando es una de las cosas que nos vamos a enfrentar, como decías, para el 2050, esto de multiresistencia. Y justo vienen pues ahí muchas enfermedades que creo que serían más frecuentes, ¿no? Más frecuentes, y que pues podríamos estarnos casi todos expuestos a estas infecciones. Muchas gracias, Fernando, por tu pregunta. Asimismo, Gisela nos dice: eres grandioso, amigo. Jonuen Vázquez
te manda muchos saludos. Invitamos a la audiencia, si tiene alguna pregunta o comentario para Jonathan, pueden escribirla aquí en la cajita de comentarios y con gusto se los vamos a leer. Me gustaría hacerte otras preguntas que nos han llegado al chat. La primera de ellas va un poquito en el sentido del diagnóstico de lepra. Tú nos hablabas, ¿no?, sobre estas cuestiones diferenciales y que es un poco difícil cultivable. ¿Cómo se diagnostica en sí? Es decir, un laboratorio que yo pueda encontrar, por así decirlo, de una manera muy burda en la esquina de mi casa, ¿podría hacer este diagnóstico de lepra? Ok. No, el diagnóstico primero es por el médico de primer contacto, es el que examina las lesiones de la piel. Ya él da un tratamiento y si ve que no responde al tratamiento a lo que él tiene como que puede ser diagnosticado, se sube a un especialista que es el dermatólogo. Entonces él ya distingue el tipo de lesiones, que son lesiones que pueden ser blanquecinas, manchas rojizas, o sea, es variada el color de las manchas, pero en general son blanquecinas, son anhidróticas, se les llama, es decir, que no sudan, no producen agua, se pierden las glándulas sudoríparas, pierden función. Y algo muy particular que se les llama que pierden sensibilidad. Antes se les decía que eran lesiones anestésicas. Entonces, si tú las picabas, pues no sentías. O sea, obviamente te cubren los ojos para que no estés, que te estén picando y que estés sesgado a que te las pican con los ojos cerrados y te están ahí piqui. No siento. Entonces, eso era muy particular de la lepra en general, que no se sentían, no tenían dolor ni nada, entonces eso los hacía precisamente que siguiera avanzando, ¿no? Que siguiera. Entonces, ya que el dermatólogo se percata de este tipo de cosas, él toma una biopsia. Hay una forma que se hace una baciloscopía, que hacen una pequeña punción en el lóbulo de la oreja y lo ponen en un portaobjetos y se observa, se tiñe y se observa, y se ven los bacilos. Si la bacteremia es alta, tú observas el número de bacterias en sangre es alta, tú observas ahí en esa gotita de sangre las bacterias y lo diagnosticas. Pero si no, lo ideal es que te hagan la toma de biopsia, que lo hace el dermatólogo, se manda a patología, ya con la historia clínica se hace una tinción especial, se hace la tinción de hematoxilina biosina de rutina y se hacen tinciones especiales, no es así como que no todos los laboratorios tienen montadas estas técnicas especiales. Aunque tú los puedes ver, aunque cualquier patólogo lo puede ver en una tinción normal, bueno, como más de rutina, requiere que se confirme con estas tinciones especiales. No están... Por eso son vigilados por el programa, entonces luego se canalizan a los centros de salud para que se realice la confirmación por estos laboratorios de referencia. Perfecto, muchísimas gracias, Jonathan. Tenemos un comentario muy pertinente, justo un poquito a la sintomatología y estas cuestiones que se ven, de Celia Hernández, a quien saludamos también con mucho cariño. Nos dice, como siempre, revoluciones, un tema muy interesante. Antes yo escuchaba a las personas mayores decir que con la lepra se les caía la piel en pedazos. ¿En qué plataforma se pueden ver las películas que sugirió al principio, maestro? Muy buen tema. Bueno, ya después les comparto a través del equipo de Revoluciones los links. Están en YouTube. El de La Casa es Negra está en YouTube, está completo, y el otro hay fragmentos. Entonces lo pueden ver ahí en YouTube. Les voy a hacer llegar los links, están bastante interesantes. Y no es que se les cayera la piel así a pedazos, así no. Lo que pasa es de que se generan úlceras, se generan lesiones ulcerativas y se va perdiendo pues ciertas propiedades de la piel que generan como decaimientos, así como que, pero no era así como que se caía el pedazo así tal cual, ¿no? Sino que se van generando esas úlceras junto con la pérdida de la consistencia de la piel, daba ese aspecto como si se estuviera cayendo así a pedazos. Ya actualmente ya no se ve eso, ya no llega, ya el paciente no progresa a tanto, ya solamente les digo, solamente hemos visto ese caso del paciente de Tlaxcala donde sí tenía unas lesiones ulcerativas que cuando vimos las
las imágenes dijimos, ay, esto sí está bíblico como lo describen, ¿no? En la Biblia y los libros de hace muchos años. Muchos años. Pero sí, ya no se ve así. Claro, muchas gracias. En ese sentido, ahorita nos hablabas un poquito de la sintomatología. Por ejemplo, ¿cuál es lo que, o el distintivo para decir que una persona tiene lepra? Así de primera instancia, mucha comezón, o si puede, por ejemplo, no sé, confundirse con otra patología. Sí, justo se hace un diagnóstico diferencial. A veces las lesiones tienen esa comezón, ¿no? El prurito, a veces tienen esa comezón. Por la respuesta que genera del sistema inmunológico, se genera esa comezón, pero el microorganismo no, en general es como anestésico, va dañando los nervios, entonces no se va perdiendo la sensibilidad. Entonces, la etapa temprana sí genera comezón. Y si hay diagnóstico que se confunde, por ejemplo, han oído de la pitiriasis versicolor. La pitiriasis versicolor es producida por un honguito de forma de levadura que se llama Malassezia fufur. Y entonces esa produce unas manchas similares al de la lepra. Entonces hay que hacer las tinciones para distinguir entre uno y otro. Inclusive en el diagnóstico diferencial está el vitiligo, porque las manchas hipocrómicas, es decir, que no tienen pigmento, que no tienen color, son manchas blancas. Y entonces ha pasado que los clínicos confunden el vitiligo con la lepra. Y entonces tenemos que hacer tinciones especiales para los melanocitos, que son los que producen el color de la piel, ¿verdad? Entonces, para distinguir si es una u otra cosa, tenemos que hacer ese tipo de tinciones especiales. Entonces, el diagnóstico diferencial sí es amplio, entonces se puede confundir, se requiere experiencia para el diagnóstico, y sí, muchas veces por eso es un poquito tardado el diagnóstico. Ok, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Esto es en el sentido de que, por ejemplo, si yo tengo algún contacto con alguna persona que esté infectado o que ya esté desarrollando la enfermedad de lepra, ¿debo preocuparme? ¿Debo adoptar algunas medidas pues para no contagiarme o algo así? No, la tasa de contagio de esta bacteria es muy baja. Pues son las medidas que deben de tener siempre, no todas las personas, ¿no? El lavado de manos, particulares, como en general eso, pero no hay como esta restricción. Precisamente por eso se hace mucho hincapié en no a la discriminación, ¿no? No tenerles miedo, inclusive ya estaba ocurriendo con los de COVID, ¿no? Lo vivimos ahora en la pandemia, que decían, ay, tiene COVID, y todo el mundo se alejaba y lo dejaban ahí, incomunicado, que según hay casos documentados donde se morían, ¿no? Encerrados ahí solos. Entonces, no. La tasa de transmisión es muy, muy, muy baja, no hay problema de contagio. Al igual que como en tuberculosis, no es tan alta. También el sistema inmune de las personas varía bastante, y no a todas las personas se les da, se contagian. Les digo, es muy común que los convivientes, las personas que viven en una misma familia, en una misma casa, solo puede haber un enfermo, y aunque estén en contacto, comiendo de la misma, no se contagian. Los relatos del doctor Hansen dicen que su jefe mismo le rascaba así a las úlceras a los pacientes, se hacía lesiones él sobre la piel, y no se contagiaba porque él decía que era hereditario, ¿verdad? Entonces, pero ya después se supo mucho que era que el sistema inmunológico tiene mucho que ver para que haya esta transmisión. No es tan fácil, no tiene una tasa de contagio tan fácil como lo fuera un resfriado común, ¿no? Como lo fuera una influenza o algo por el estilo, no. Claro, sí, muchas gracias. Algo muy importante que mencionas y que volviste a reiterar es justo esta estigmatización que se tiene, ¿no? Y que incluso, por ejemplo, en algún lado vi que se les llama leprosos, ¿no? Leprosos, y sería como algo muy golpeado para ellos, que son como en este caso, los enfermos que lo estén padeciendo.
Desde tu experiencia, por ejemplo, ¿qué nos recomendarías para desestigmatizar a las personas, que más bien a nosotros, de aquellas personas que estén infectados? Bueno, ya tenemos que saber que hay enfermedad, que estas enfermedades son curables, ¿no? Son tratables, son curables, son completamente curables con un buen tratamiento. Para empezar, si nosotros difundimos esa información, normalizamos a que las personas ya no le tengan temor, ¿no? Lo que sí es como curioso es que tenemos que normalizar también, híjole, los daños en la piel que se causan generan estigmas muy grandes en las personas y barreras de estigma muy grandes. Entonces, toda esta lluvia de medios de lo que es la belleza y lo que es lo feo, no aportan mucho precisamente a erradicar este tipo de estigmas. Entonces, creo que tenemos que hacer más hincapié en que tenemos que normalizar que somos personas vulnerables todos, cualquiera, y estamos susceptibles a infectarnos de cualquier cosa, por una u otra razón, o de enfermarnos en general de una u otra cosa, ¿no? Y que no por eso tenemos que ser recluidos o castigados por cosas que simplemente pasan, que no hay nada que lo dicte. Creo que tenemos que seguir luchando con muchas cosas de discriminación, seguir rompiendo paradigmas en este y muchos otros temas, y aceptar que pues las personas somos personas simplemente y que ocurren cosas. Exactamente. Muchísimas gracias, Jonah. Tenemos Ya no le escuché. ¿Se apagó? Listo. ¿Sí me escuchas? Ya te escucho. Ya no te escucho. Sí, ya te escucho. Bueno, algo pasó con mi cámara. No alcanzo a verme. A ver, ¿me dan un minutito? Voy a salirme y voy a volver a entrar. Justo me gustaría que nos platicaras en lo que hago este movimiento. Tú nos hablabas del INDRE. Ajá. Además de bacterias, ¿qué otros microorganismos se estudian ahí? Y adicionando un poquito a esta pregunta, es si, por ejemplo, una persona que se infecte con alguno de estos microorganismos que tú nos vas a mencionar, ¿en este INDRE se le da algún seguimiento? Ok, ajá. Bueno, el INDRE se dedica al diagnóstico. Hay diagnósticos que son abiertos al público en general. Es decir, por ejemplo, este tipo de en patología la tenemos abierta. Cualquier biopsia que ustedes tengan generada por lesiones, procesos quirúrgicos, lo que sea, el médico con una orden médica, obviamente, acompañando a la biopsia, ustedes pueden pasar, hay una caja, se paga el servicio, o por supuesto es súper más económico que en laboratorios privados, es mucho más económico, y pues se les puede ofrecer el servicio, ¿no? Y se revisan, entonces llegan así como servicios de privados, así de que biopsia de mama, biopsia de cervix, biopsia de etcétera. Entonces, hay servicios que están abiertos. ¿Qué servicios tiene el INDRE? ¿Qué otras cosas tiene? Bueno, se divide por departamentos. Hay departamento de virología. Entonces, se está haciendo un estudio del programa de rabia, por ejemplo, se está monitoreando rabia constantemente, que ya no hay rabia en humanos, bueno, algunos casos aislados que hubo apenas recientemente, hace un par de años atrás, ¿no? No me acuerdo en qué estado, en Oaxaca, pero bueno, pero se está monitoreando rabia, se monitorean los arbovirus, que son dengue, chikungunya, zika, inclusive ya tenemos montados algoritmos, procesos de diagnóstico para virus que no están presentes todavía, pero que están circulando en las fronteras del sur y que en cualquier momento se pueden introducir. Por ejemplo, virus de Mayaro, que yo creo que mucha gente no ha escuchado de ese tipo de virus de Mayaro.
Por ejemplo, también ya estamos desarrollando lo de fiebre amarilla, por todo esto de la gente que viaja y todo esto, y que podemos importar enfermedades, ¿verdad? Entonces, hay todo esto de arbovirus, están los de polio, se vigilan los virus gastrointestinales, que es rotavirus, astrovirus, calicivirus. Por ejemplo, también se vigiló todo lo de las influencias, los respiratorios, todos los virus respiratorios se están vigilando. Algunos servicios están abiertos con orden médica, obviamente. Ustedes podrían contactarse a través de los teléfonos del INDRE que están en las páginas oficiales y solicitar informes. Y ahí vendrían, ya les dirían específicamente al médico, ¿no? Cómo tendrían que estar las muestras, cómo tendrían que llegar, los costos y eso de estos servicios abiertos. O lo que más recibimos es de las jurisdicciones de salud, por toda la red de salud que tenemos de gubernamental. Tenemos también patología, de parasitología. Entonces ahí que, aunque las técnicas son más como ortodoxas, más usuales, no hay tanto implicación molecular ahí en esos diagnósticos. Hay bacteriología también, se ve rickettsias, leptospiras, vibrio cólera, enterobacterias, brucelosis, todo un espectro muy grande de bacteriología de estas enfermedades infecciosas, paludismo, de enfermedades de transmisión sexual, algunos hepatnivirus, que son las hepatitis A, B, hay para VIH también. En biología molecular es donde el INDRE tiene un servicio que da también para ciertos laboratorios y empresas que desarrollan nuevas técnicas de diagnóstico. Entonces es un laboratorio que hace validación de las técnicas diagnósticas. Y un laboratorio desarrolló una tira de diagnóstico para influenza, por decir algo, con saliva, para que sea reconocida para oficial, real, tiene que estar validada por el INDRE. Entonces, el INDRE valida estas pruebas de diagnóstico. Entonces, tienen un laboratorio de biología molecular muy desarrollado donde hacen pruebas muy sofisticadas. El monkeypox, ¿recuerdan la viruela del simio? La viruela del simio también se diagnostica ahí, se está vigilando ahí. Hubo, después de la influenza de COVID, cuando iba descendiendo la cuarta ola, hubo muchos casos, ¿se acuerdan de unas hepatitis virales agudas en niños, en bebés? Entonces el INDRE también ahí entró y a través de pruebas de diagnóstico de biología molecular se hizo el hallazgo de que eran adenovirus, cuando normalmente las hepatitis son producidas por otro tipo de virus, los hepatnivirus, y aquí eran adenovirus los que estaban produciendo la enfermedad. Entonces, todo eso es lo que ofrece el INDRE. En la página oficial, si ustedes ponen ahí Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, viene el catálogo de servicios. Entonces, ahí vienen todas las pruebas que ustedes podrían consultar que se ofrecen y los lineamientos que tienen para la vigilancia estos. Y algunos son abiertos al público con la orden y el pago de cuota, y otros tienen que entrar por las jurisdicciones de salud. Perfecto, muchísimas gracias. Pues ya vamos entendiendo un poquito cómo funciona este INDRE, y que también es muy vasto pues en todo lo que hace, ¿no? Muchísimas gracias, Jonah. Te voy a leer el último comentario de Maitol. Gracias por la charla tan interesante. Luna Azul nos dice muchas gracias por la charla. Y yo también me uno pues a los comentarios que han estado llegando. Muchísimas gracias, Jonah. Ha sido una charla muy interesante con respecto a la lepra y toda esta cuestión de acervo, pues vamos, cultural, social, que habla, y científico, ¿no? Del INDRE. Y para finalizar ya, me gustaría que nos dejaras un mensaje a la audiencia que te siguió a lo largo de toda esta charla, y los y las que te verán en futuro en las plataformas de Spotify y YouTube. ¿Cuál sería ese mensaje que nos dejes? Que confíen en la ciencia que se hace en México, que hay gente preparada, hay gente
muy, muy preparada en esta y muchas otras instituciones, y estamos al nivel de los países de primer mundo. Interaccionamos con los países de primer mundo. Entonces, que confíen en la ciencia en México, que confíen en esta gran comunidad. Muchísimas gracias, Jonah. Ha sido un placer tenerte aquí. Espero que haya sido una muy buena experiencia para ti. Y te reitero lo que te dije al inicio, que ojalá vuelvas ahí con un tema súper interesante. Nuevamente, aquí el espacio de revoluciones es tuyo para cuando nos gustes aquí acompañar. Y te voy a leer ya el último comentario que nos llega de Citlali Millán. Nos dice, muchas gracias, ojalá y se siga haciendo más difusión sobre el tema. De acuerdo con ella. Pues gracias, Jonah, ha sido un placer tenerte. Gracias a todas y todos por estar en este Jueves Revolucionario. Ya solamente para finalizar, me gustaría más bien darle los anuncios finales y pues nada, hacer la propaganda de que nos sigan en nuestras diferentes redes sociales. Ustedes pueden escanear este código QR que los va a redireccionar a todas y cada una de las redes sociales como Facebook, Instagram, Threads, X, TikTok, YouTube y Spotify. Recuerden que esta charla y muchas otras, como comentaba Johnny, están en la plataforma de Facebook, quedan grabadas ahí, las pueden consultar. Sin embargo, charlas como las del día de hoy van a estar grabadas también en YouTube y Spotify. Nos pueden seguir y ahí pueden ver todas las que ya hemos tenido. Además, si ustedes, las y los que nos vieron, quieren participar con nosotras, si ustedes conocen algún tema justo de interés científico, social, cultural, deportivo, o incluso tienen ahí un proyectito de divulgación o iniciativa comunitaria y quieren compartirlo, darlo a conocer con toda la audiencia, pues Revoluciones es un espacio y es un espacio seguro para todas y todos. Lo único que tienen que hacer es mandarnos un correíto a esta dirección que es r.evoluciones.org@gmail.com o un mensajito a cualquiera de nuestras redes sociales. Recuerden que nos encuentran como @revoluciones. Muchas gracias a todas y todos por acompañarnos. La próxima semana tenemos una charla también muy especial, el jueves con un invitado muy especial, solo que el nombre se lo dejamos como sorpresa. Muchísimas gracias a todas y todos, que sigan pasando un excelente Jueves Revolucionario. Nos estamos viendo. Hasta luego, Johnny.